Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su canal Remanente de Agua Viva. Agradezco mucho el que me permitan entrar a sus hogares y más que nada con la bendita palabra de Dios, que hoy día es muy importante y que desgraciadamente pues ya hay muy poca doctrina sana. Le han ido metiendo cuestiones del mundo, parecieran insignificantes o parecieran inofensivas, pero sí tiene mucho que ver el que en tu iglesia, ¿verdad? No se contamine con cosas del mundo. Hablemos de cosas, fechas, fechas y festividades. A veces traen un trasfondo oculto muy perverso, muy oscuro, muy maligno. Entonces, en una iglesia de Dios se alaba y se glorifica el bendito y santo nombre de nuestro Señor. Entonces es muy importante que la doctrina se mantenga limpia, como lo he mencionado en otros videos. Este video y este canal se trata de que podamos entender un poquito, ¿verdad?, el porqué de las cosas y que nos preparemos para el encuentro con nuestro Dios. Vienen tiempos difíciles, viene una situación muy adversa y desgraciadamente todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos, sin excepción alguna, vamos a estar un día delante de Dios y pues no le vamos a poder decir algo así como: es que eso me enseñaron o es que yo no sabía. Ninguna excusa va a valer en ese día. En todos los hogares de la tierra hay una Biblia. El Evangelio se ha expandido mucho, entonces el que tú no quieras oírlo no te exime de tu responsabilidad de conocer la bendita palabra de Dios. Yo quiero tocar un tema muy bonito que es la presencia del Espíritu Santo. ¿En tu iglesia está el Espíritu Santo? ¿Te has preguntado eso? Es muy importante que tú sepas si el Espíritu Santo está en tu iglesia o no, porque eso te va a dar la pauta para ver si estás en la adecuada. La iglesia de Dios tiene muchas manifestaciones y algunas de ellas son el Espíritu Santo, repartiendo dones y ministerios. Eso es lo que identifica a una iglesia de Dios verdadera, y pues las demás vendrían siendo sectas o religiones simplemente. Hay un debate también acerca de la Trinidad y de los unitarios, pero ese tema lo estaremos viendo en otra ocasión. Es muy amplio, yo no sé por qué hay tanta controversia. Realmente es muy amplio ese tema y pues nosotros los pentecostales creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces vamos a tratar de entender un poquito la relación que tenemos con el Espíritu Santo, si es que la tenemos, y pues vamos a iniciar en Génesis 1, vamos a leer el 1 y el 2. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si lees con calma, más adelante en tu casa, en tu Biblia, te vas a dar cuenta que Dios separó las aguas y la tierra. Entonces da a entenderse que al principio todo era agua, todo cubría el planeta, lo había cubierto por agua y Dios separó. Entonces dijo: quiero que haya agua y quiero que haya tierra. Eso lo va haciendo poco a poco, ¿verdad? Pero a lo que queremos entrar ahorita y ver es que el Espíritu de Dios ahí estaba. El Espíritu de Dios se movía aquí en la tierra. Dios estaba en otro lugar, estaba en su trono, pero el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Entonces entendemos, ¿verdad?, que cuando Dios hablaba, el Espíritu Santo actuaba. La Biblia no lo dice, pero porque es que el Espíritu Santo estaba aquí en la tierra y estaba a la expectativa de lo que dijera el Señor. Es algo muy interesante y la Biblia no lo dice definitivamente, pero en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Esa
es otro texto, ¿verdad?, que nos indica que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y Jehová de los ejércitos, en la creación de todo lo que conocemos del mundo, pues ahí estaban. Y de lo que no conocemos también, ¿verdad?, en lo espiritual. Pero bueno, ese va a ser para otro tema. Hoy vamos a ver el Espíritu Santo de Dios. Se le conoce como el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Consolador, y Él nunca se le ha mirado de una forma específica. Se le ha visto como una paloma, pero es porque Él quiso tomar esa forma. Entonces, una forma específica pues no está definida en la Biblia, pero eso no impide, ¿verdad?, que veamos lo que Él es capaz de hacer y lo que Él es capaz de enseñarnos. Todo eso lo vamos a tratar de entender en unas cuantas citas. Bueno, ahí estaba el Espíritu Santo de Dios. Vamos ahora al Éxodo 35. En el Éxodo 35 vamos a ver algo interesante. En el Éxodo 35 escucha lo que dice la palabra de Dios, del 31 al 33. Vamos a leer desde el 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Iniciaba el pueblo de Israel y necesitaban, ¿verdad? Iban a construir el templo de Dios, el tabernáculo más bien, y necesitaban que alguien supiera trabajar estos elementos, y ahí está el Espíritu Santo otra vez, en el 31. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. No sé si lo sepan, ¿verdad?, pero el pueblo de Israel el día de hoy, en esta época, hoy día, el pueblo de Israel tiene la cúpula. La cúpula de hierro es un artefacto que cubre el territorio, casi todo el territorio, si no es que todo el territorio de Israel. Entonces viene un misil y esa cúpula destruye esos misiles en el aire y no permiten que hagan contacto en tierra. Entonces, ¿quién les daría esa tecnología? ¿Quién les enseñó todas esas cosas? Ahí se los dejo de tarea. Vamos a ver ahora en 1 Samuel 16:12. Aquí vamos a encontrarnos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo capacita a un hombre. 1 Samuel 16:12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Un evento desafortunado y triste para Saúl, ¿verdad? Había desobedecido a Dios y al Espíritu Santo. Algo que reprueba completamente al Espíritu Santo es la desobediencia. Cuando el Espíritu Santo da una orden es por algo, no es nada más porque se le ocurrió. Entonces, Saúl no obedeció al Señor y por eso fue desechado. Dios necesitaba a alguien que obedeciera para que el Espíritu Santo llevara a cabo la obra
perfecta que él tenía ya programada, ¿verdad? Entonces, al Saúl dudar o no hacerlo, no podía confiar en él. Fue desechado y entra a cuadro David. David viene Samuel y quiere ungir a los hijos de Isaí. Entonces pregunta por todos y no estaba el más chico, y el chico era David. Entonces lo mandan por él y ya lo que escuchamos, ¿verdad? Es que era de bonitos ojos, hermoso, ¿verdad? Rubio y de buen parecer. Entonces fue ungido y dice que desde entonces el Espíritu de Dios estaba con él. El Espíritu de Dios vino sobre él y no se fue rápidamente a conquistar reinos, imperios, no. Él siguió cuidando ovejas por algunos años y ahí el Espíritu Santo le enseñó y le hizo sentir que el Espíritu estaba con él, que todo lo que él quisiera hacer podía lograrlo. Entonces cuando David viene y se enfrenta aquí al gigante, es porque el Espíritu Santo ya lo había capacitado. Porque el mismo David lo dice, ¿verdad? Cuando yo andaba pastoreando las ovejas, venía un león y tomaba una de las ovejas y yo lo mataba. Y venía un oso y de igual manera yo lo mataba. Se dice fácil, pero yo creo que un hombre ya de edad avanzada, ¿verdad? Unos 30, 35 años, bien ejercitado y bien armado, yo creo que le daría muchísimo trabajo hacerlo. Pero David era un joven, 15, 16 años, y ahí estaba, por medio del Espíritu Santo, matando leones y osos. Entonces cuando vio aquel gigante que venía a insultar a las fuerzas de Israel, a las fuerzas del Dios vivo, le dio coraje. Le dio mucho coraje, ¿verdad? Y le entró un celo por su pueblo y por su Dios. Entonces dijo, yo voy a pelear con ese incircunciso, yo lo voy a matar. El Espíritu Santo estaba con él, definitivamente. En ese momento, ¿verdad? David no traía un plan ya programado, no traía una estrategia, sino que en el momento el Espíritu Santo le hace sentir lo que debe de hacer, recoge 5 piedras y toma su onda. Y se enfrenta al gigante sin miedo, sin ningún temor, sin ninguna preocupación. Él va a lo que va. Agarra su onda, lanza su piedra y le da en la frente al gigante. Enseguida va y toma la espada del gigante y le mocha la cabeza. Se dice fácil. Se dice fácil, pero de todos los soldados que había ahí en el pueblo de Israel, de los más experimentados, ninguno quería enfrentar al gigante, porque no tenían al Espíritu Santo de Dios. Entonces, notemos de lo que es capaz de hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas y pues podríamos hablar muchísimo más de todas estas cosas maravillosas que el Espíritu Santo hace. Vamos a dar unos ejemplos, pero no sin antes ver, ¿verdad?, que en el Salmo 51:11, hablando de David, David escribió los salmos y este salmo es muy interesante. Dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, salmo de David, cuando después que se llevó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Si no te sabes la historia, te recomiendo la leas. Es muy bonita, es una falla, un pecado que cometió David, pero que se arrepintió y pues bueno, el Señor en su misericordia, ¿verdad? Pues no lo humilló mucho, ¿verdad? O no lo castigó tan severamente, podríamos pensar así. Algunos pensarán diferente, pero pues lo que hizo David también era muy reprobable. Pero con todo y eso, ¿verdad? Lo que a David le preocupaba mucho en el Salmo 51:11 dice: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué se preocupaba David en esta situación? Por el Espíritu Santo. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio, dice en el 7. Lávame y seré más blanco que la nieve.
Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Era un espíritu muy entristecido, era un espíritu agobiado por el pecado, había fallado de una forma terrible, y lo que más le preocupaba era que Dios no le quitara su Santo Espíritu. Él quería volver al gozo, él quería volver a aquellos días donde él sentía la presencia y él sentía a Dios en su corazón y sentía esa armonía que había entre Dios y él. Pero el pecado es terrible, hermanos. El pecado, si tú pecas constantemente, el Espíritu Santo se aleja de ti, si ya lo tenías. Y si siempre has vivido en pecado, pues el Espíritu Santo no puede habitar contigo, porque Él es santo. Ese es un pequeño detalle, ¿verdad? David reconocía que esa piedra, con su onda, sí tenía la destreza, pero esa piedra fue a meterse entre los ojos de ese gigante porque el Espíritu Santo lo ayudó. David sabía que tocaba muy bien el arpa, pero él sabía también que sin el Espíritu Santo pues no era más que alguien que sabía algunos acordes. Pero cuando el Espíritu Santo venía sobre él y tocaba el arpa, era algo maravilloso. Entonces David conocía y reconocía al Espíritu Santo, y por eso no quería que se fuera de él. Le dice a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu. Un espíritu agobiado, un corazón constricto, humillado, un corazón que reconocía su maldad y que se arrepentía de corazón. Todo esto, pues, es muy triste. Te invito a que leas el Salmo completo, el 51, y que entiendas el contexto, ¿verdad?, del por qué este Salmo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es guía, es consolador, es fuente de poder. Por eso es que David se preocupaba porque no se le fuera quitado. ¿Quién habrá sido, verdad, el que derrumbó esa muralla en Jericó? Se le dijo, es por eso que es importante la obediencia, se le dijo al dirigente del pueblo, ¿verdad? En ese momento era este varón, el que le siguió a Moisés, Josué, ¿verdad? Se le dijo: quiero que vayas y rodees Jericó durante 7 días. Solamente rodéalo durante 7 días. Y el último día vas a rodearlo 7 veces. Y en la última vez vas a tocar las trompetas, vas a tocar todos los instrumentos, y el pueblo va a gritar y la muralla va a caer. Yo me pregunto, ¿quién habrá hecho caer esa muralla? Por sobre toda lógica, ¿verdad? Eso es imposible, que con arpas, con guitarras, con vihuelas, con tambores, con flautas, una muralla caiga. Es imposible. Pero sucedió. Cayó la muralla de Jericó y el pueblo la tomó. Yo creo que fue el Espíritu Santo de Dios. Y fue el mismo que abrió el mar Rojo, lo dividió en 2. Y podríamos hablar de muchas cosas así. En el caso de Daniel también. ¿Quién le habrá explicado a Daniel el sueño de Nabucodonosor? Nabucodonosor lo había dicho ya: tuve un sueño, quiero que me digan el sueño y la interpretación. Todos los magos, astrólogos y sabios del reino le dijeron: lo que pides es imposible. Eso no se encuentra entre la carne, solamente entre los dioses. Entonces viene a oídos de Daniel, todo esto, y Daniel pide un tiempo, y ora y ayuna y le pide a Dios que le declare, y Dios le declaró lo que había soñado y la interpretación de Nabucodonosor. Es un poquito largo de explicar eso, pero fue un sueño, ¿verdad?, de una estatua, y ahí pues Dios le estaba diciendo a Nabucodonosor que iban a venir 4 imperios. Entonces
Era un sueño que a él lo turbó mucho y ya le dieron la interpretación también, pero ¿quién le dijo a Daniel lo que había estado en la cabeza de Nabucodonosor? El Espíritu Santo otra vez. Y todo esto porque Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey, decidió no contaminarse con todo lo que había a su alrededor. Él tenía la posibilidad de hacerlo, pero no quiso guardar la ley de su Dios, y Dios le agradó la actitud de este joven, porque era un joven. Y pasaron 3 o 4 reyes y no movieron a Daniel en ningún momento, porque el Espíritu Santo siempre lo guardó y siempre lo hizo sobresalir de entre todos los demás. Es una historia muy bonita en el libro de Daniel, cuando gusten leerla, solo son 12 capítulos. Entonces, en el caso, ¿verdad?, también de Gedeón destruyó un ejército enorme con 300 hombres. ¿Quién hizo esa proeza? ¿Quién hizo esa proeza? Fueron miles de hombres que venían en contra de Israel, y Gedeón con 300. Al principio eran 32,000, y Dios fue mermándolos hasta que quedaron 300. ¿Quién destruyó ese enorme ejército con 300 hombres? Gloria a Dios. Es por eso que es muy importante que el Espíritu Santo esté en tu iglesia. Dice la Biblia que el árbol por sus frutos se va a conocer. Si en tu iglesia hay sanidad divina, si en tu iglesia hay dones, ministerios, no te preocupes, ahí estás bien. Solamente hay que obedecer, solamente hay que esforzarse, solamente hay que mantenerse a un nivel espiritual, fervientes en la búsqueda del Señor, y no tienes de qué preocuparte. Vámonos ahora a lo nuevo, ¿verdad? Al Nuevo Testamento. Vámonos rápidamente a Lucas 3. Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Por eso les decía que se manifestó, ¿verdad?, en alguna ocasión en forma de paloma, pero el Espíritu Santo pues es un espíritu. Entonces aquí en esta ocasión tomó forma corporal de paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hay una doctrina, hermanos y amigos, que dice, ¿verdad?, que el Espíritu Santo solamente es una fuerza activa. Es un error. El Espíritu Santo también es Dios, y el Espíritu Santo siente. El Espíritu Santo tiene personalidad. No puede ser que sea simplemente una fuerza activa. Una fuerza activa sería como algo que se le ordena y hace y nada más. Pero no, el Espíritu Santo capacita a las personas de acuerdo ahora sí que a sus capacidades. Los perfecciona de acuerdo a su capacidad. Pero estamos viendo aquí, ¿verdad?, que el Espíritu Santo vino sobre el Señor Jesucristo. Antes de esto el Señor no se manifestó abiertamente, sino que Él esperaba el momento y tenía que cumplir. Por eso le dice Juan: yo necesito que tú me bautices. Dice, permite que se cumpla como debe de ser. Entonces Juan bautiza al Señor Jesucristo, y es lo que acabamos de leer. Viene el Espíritu Santo en forma de paloma. Pero enseguida de eso, dice en el 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ya había ayunado, ya se había bautizado, y ya no iba solo, ya iba con el Espíritu Santo. Y dice que ahí el enemigo lo tentó. Allí es cuando Satanás tienta al Señor Jesucristo. Lo puedes leer con calma más adelante. Ahí está en el capítulo 4.
Después, en el 18 y el 19 del mismo 4, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Por cuanto el Espíritu Santo de Dios ya estaba sobre el Señor Jesucristo, Él se sintió preparado y listo para entrar en acción, para entrar en su ministerio de 3 años y medio, y por eso lo dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Qué hermoso, hermanos y amigos, que la palabra se cumple y que el Señor, ¿verdad?, prometido, pues ya había llegado y que nos iba a llevar, ¿verdad?, a la libertad, nos iba a dar buenas nuevas, nos iba a dar salvación. Entonces, todo esto por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo también. Gloria a Dios. Vamos a ver ahora Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2, vamos a leer 4 y 5, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pues sí, Pablo venía, ¿verdad?, sanando, venía haciendo milagros, venía enseñando de una forma extraordinaria el Evangelio y las buenas nuevas. La gente oía y creía y se bautizaba y buscaban de Dios. Era algo extraordinario. El mismo Espíritu Santo guió a Pablo para que fuera a esa ciudad, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahorita voy a recordar esa ciudad. El Espíritu Santo los iba guiando por donde debían de moverse. Él quería ir hacia un lado y el Espíritu Santo le decía: es por este lado. Entonces ahí se levanta una iglesia. En su visión él veía a un varón macedonio y fue hacia esa ciudad y ahí levantó una iglesia que se encariñó mucho con Pablo, porque el Espíritu Santo sabía qué gente había ahí y qué necesidades había, y era necesario que ahí se predicara el Evangelio. Entonces prácticamente nosotros, pues, por eso dice la palabra que siervos inútiles somos, porque todo lo hace Dios. Entonces esta iglesia pues fue levantada porque el Espíritu Santo envió a Pablo a ese lugar. Esa cita se me olvidó anotarla, por eso es que dudo un poco, pero vamos a seguir mirando. En Efesios 4:30 es lo que les decía. En Efesios 4:30 el Espíritu Santo de Dios tiene personalidad. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo de Dios tiene sentimientos. ¿De qué manera puedes entristecer al Espíritu Santo de Dios? Si ya en alguna ocasión estuvo contigo, lo sentiste su toque, esas ocasiones en que lloras sin saber por qué, de una manera como un niño, es porque el Espíritu Santo seguramente te está tocando. Entonces, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, y esto lo puedes hacer por medio de, dice el 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Una iglesia sana, una iglesia en crecimiento espiritual, difícilmente tiene problemas, ¿verdad?, de división, difícilmente tiene problemas de enemistades, aunque sí se van a dar, porque dice Pablo, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es necesario que se manifieste entre vosotros quienes han de ser salvos. Entonces en las iglesias va a haber este tipo de problemas, pero el Espíritu Santo, cuando esto persevera mucho, cuando esto es una inclinación de la iglesia a este estado, pues el Espíritu Santo se va a contristar y posiblemente se vaya a empezar a alejar. Y cuando la iglesia toma otros matices, otras doctrinas, toma otro camino y se aleja de la enseñanza de Dios, de la sana enseñanza, pues el Espíritu también se contrista, porque esa iglesia está perdiendo el rumbo. Esa iglesia ya está alejándose de la verdad que Dios nos trajo y por medio de la cual podemos ser salvos. Es mentira que Pedro es el que iba a cuidar de la iglesia, o que se le encargó a Pedro la iglesia primitiva. Eso no puede ser. Dios no puede encargarle a un hombre, porque escrito está, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces la iglesia de Dios se le encargó al Espíritu Santo, y yo así lo creo, y para mí es mucho mejor que la iglesia se le haya encargado al Espíritu Santo que a un hombre. Lo que dice de Pedro es: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero es sobre lo que dijo Pedro, no sobre la persona de Pedro. Entonces hay mucha diferencia, porque ahí lo que busca el hombre es ensalzarse el hombre y servirse de los demás, pensando, ¿verdad?, que pues es alguien superior, cuando realmente ningún hombre en la tierra es superior a nadie. Todos somos iguales. No hay nadie que se diga ser puente, ¿verdad?, pontífice o papa o nada de eso. Eso no es bíblico, es un invento del hombre para servirse del hombre nada más. Entonces estamos viendo lo que conviene a nosotros como cristianos, que el Espíritu Santo no sea contristado, y quitarse de nosotros todo esto, pues sí se puede, a veces es difícil, ¿verdad?, pero sí es posible quitarte la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda la malicia. Todo esto se puede. Es cosa de que en ayuno y en oración se lo pidas a Dios. Y no va a ser de un día para otro. Tú crees hoy, te bautizas mañana y empiezas a caminar, y vas a tener tropiezos, vas a tener caídas, vas a tener días buenos espiritualmente hablando, y con el tiempo te vas a ir ejercitando en la fe, y todo esto pues lo vas a ir desechando. Y entonces, en cuanto sea tu caminar y vayas creciendo, el Espíritu Santo se va a ir acercando más a ti y te puede regalar un don o un ministerio. Gloria a Dios. Esto de los dones y ministerios lo vamos a ver en Primera de Corintios. Primera de Corintios 12, 10. Tratamos de dar temas que se entiendan, ¿verdad?, que no tengan palabras rebuscadas, que no tengamos que estar buscando en el diccionario tanto. Es algo sencillo de entender, pero que está pues desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento explicado. Entonces es una doctrina muy bien fundamentada, y pues hay mucho que ver, no es nada más los textos que le estoy dando, hay muchísimo que ver, pero es para que nos vayamos metiendo poco a poco a las Sagradas Escrituras. Dice desde el 8, desde el 7, 1 Corintios 12, 7 en adelante, dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de su sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía,
a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Es algo maravilloso lo que el Espíritu Santo viene haciendo en las iglesias. Es por eso que es importantísimo que en tu iglesia esté el Espíritu Santo, que tú hayas sentido al Espíritu Santo. Estos dones te van a ayudar, ¿verdad? O van a ayudar a tu iglesia a que los lobos rapaces que lleguen, pues en el discernimiento de espíritus, el hermano que tiene ese don, ¿verdad? Se levanta y le dice al pastor, mire, esta persona viene así, así. Entonces el pastor tiene cuidado, lo observa y en cuanto comete el error, pues ¿sabes qué? Discúlpanos, pero aquí no. O tener cuidado, ¿verdad? Y aunque ahí esté, pero no va a pasar a más porque ya lo tienen ubicado. En mi iglesia tenemos el don de profecía, el don de visión y pues también el tener sueños es un don. Entonces, eso nos ha ayudado mucho. Nos ha ayudado infinidad de veces para prepararnos o para saber por dónde viene el asunto. Las iglesias son atacadas. Las iglesias, uno pensaría, ¿verdad?, que no tienen problemas, pero son muy atacadas. Las iglesias que tienen buena doctrina son atacadas por hechiceros, son atacadas por personas que no quieren, no les conviene que el evangelio esté en medio de ellos. Porque cuando un hechicero lanza algo en contra de otra persona, si esta persona no acude a una iglesia, pueden hacerle mucho daño. Pero si esta persona acude a una iglesia pentecostés o donde se ayune y se ore y se guarde de todo lo que se debe de guardar, se bautice a personas ya maduras, a personas adultas, entonces estas iglesias son de mucho estorbo para los hechiceros. Por eso a esas iglesias envían espíritus inmundos para atacar a esas iglesias. Muchos hechiceros que se han convertido al Señor lo han narrado y hay videos también en YouTube. Ahí lo puedes mirar cómo es que ellos declaran todo lo que hacían en contra de las iglesias. También ellos ayunan para que las iglesias desaparezcan. Entonces, si en tu iglesia hay un don o un ministerio, es de muchísima ayuda. Es necesario. En cuanto a esto, ¿verdad? Si lo aplicamos a la iglesia popular, a los constantinos, pues te vas a dar cuenta que ahí no puede haber esa manifestación del Espíritu Santo. Desgraciadamente no se puede, y mucho menos cuando el Espíritu Santo de Dios no es obedecido. Por eso les decía, es importante la obediencia. Dios no se mueve en medio de la idolatría. En Ezequiel, ¿verdad?, podemos ver cómo el templo de Dios se está alejando Dios de ese lugar, porque ahí se adoraban, en cámaras ocultas los ancianos adoraban toda clase de insectos y de animales inmundos, eran adorados ahí. Luego las personas también y las mujeres endechaban a Tamuz y los hombres también adoraban al sol, y entonces Dios dijo, pues aquí están adorando a otras cosas más que a mí, entonces yo me voy. No conviene que el Espíritu Santo de Dios se vaya. No conviene porque tú quedas a merced del enemigo y ya no hay nada que pueda defenderte. Dice que si la sal perdiere su sabor, para nada sirve ya, sino para ser hollada por los hombres. Entonces, sí tiene mucho que ver tu doctrina, sí tiene mucho que ver tu obediencia, sí tiene mucho que ver que en tu iglesia, ¿verdad?, haya dones y ministerios. Y eso se manifiestan, son reales, no crees que alguien dice, ahí yo soñé esto o Dios me hizo sentir aquello. No. Estamos hablando de cosas reales, cosas ciertas que se han llevado a cabo y que las personas que las hablan, hablando de una profecía o de una visión, se cumplen al tiempo. Claro que hay sus excepciones, hay quienes pues fallan, pero pues tal vez es porque no tienen la preparación adecuada. Más adelante lo pueden hacer, pero sí hay quienes tienen esos dones y esos ministerios por parte del Espíritu Santo de Dios. Vamos a concluir en Zacarías 4:6.
Zacarías 4:6. Zacarías 4:6 dice, una disculpa, esta Biblia es nueva y las hojas todavía, algunas ni se han estrenado. Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. ¿Quién venía cubriendo al pueblo de Israel en una nube en el día en el desierto? ¿Quién venía cubriendo al pueblo de Israel en una columna de fuego en la noche en el desierto? El Espíritu Santo ha estado desde el principio de los tiempos aquí actuando juntamente con el hombre y con Dios, llevando a cabo, ¿verdad?, la voluntad del Señor, y Él nos ha ayudado en todo momento y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Cuando dice el Señor, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pues lo está hablando por el Espíritu Santo de Dios. No es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Entonces, no es Pedro, amigo, no es Pedro, y lo repito pues porque es necesario que sepamos la verdad. En Hechos 1:8, rápidamente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otra ocasión estaremos hablando de la iglesia original, de la verdadera iglesia de Dios que nace en Jerusalén. Hay una secta, ¿verdad?, una religión que dice que nació en Roma y que no es cierto, nació en Jerusalén. Y ahí estaba el Espíritu Santo. Pedro no se paró a repartir dones y a repartir lenguas sobre los 120. Fue el Espíritu Santo quien entró y dio dones y dio ministerios. Y el Espíritu Santo capacitó a Pedro para que hablara maravillas y se convirtieran 5,000 personas en esa ocasión. Entonces, recibiréis poder, le dijo el Señor a los apóstoles. Subieron con esos 120 y en Hechos 2:4 vea lo que dice. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es en el capítulo 2, de Hechos, cuando la iglesia iba apenas a despegar. Entonces, por sus frutos lo conocerás, dice el Señor. No es difícil, tú puedes decir, ¿verdad? Es que hay muchas doctrinas, hay muchas iglesias, todos mienten, no todos dicen ser la verdadera, pero no. El Señor tranquilamente te dice, por sus frutos lo conocerás. ¿Está el Espíritu de Dios en tu iglesia? Hazte esa pregunta y contéstate sinceramente, para que no pierdas tu tiempo, para que busques algo bueno, para que trabajes en algo que te va a dejar algo redituable, hablando de una eternidad, de tu vida eterna, la tuya y la de tu familia. Muy importante, amigo. Pues, si tienes algún problema, como ya lo he dicho antes, una enfermedad terminal, si tienes un problema de alguna enfermedad incurable y que nadie ha detectado qué es, si oyes ruidos en tu casa, si ves sombras, si tienes algún tipo de problema también como de estrés o de esquizofrenia, todas esas cosas, busca una iglesia pentecostés. Intenta, por favor, te va a servir de muchísimo. Un día de ayuno, 2 días de ayuno, y vas a notar la diferencia. El Señor no se equivoca. Estaremos hablando también del ayuno y de cómo ayudó a mucha gente aquí en la Biblia. ¿Sale, vale?
Pues hasta la próxima, amigos, que el Señor les bendiga y muchas gracias. Compartan y suscríbanse. Dios les bendiga.